Dale. Ya. No te veo. Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro podcast Destello Físico, un lugar donde compartimos nuestro amor por la ciencia y especialmente la física. Ahora, tengo algo que contarles. Como se acuerdan, nuestra compañera que ocupaba el lugar del medio era Camila Reyes. Sin embargo, ella está actualmente estudiando para la competencia internacional de astrofísica y astronomía. Por lo tanto, necesitamos una tercera integrante. Y en este caso le tengo a un miembro del equipo de reporteros de Destello Físico. Les presento a la estudiante Xiomara Moya. Hola, mucho gusto, mi nombre es Xiomara Moya. Ven, Xiomara, ahora, si tuviéramos que, considerar a una parte de la física que te encante, te guste más, ¿cuál nombrarías? Bueno, en sí, la rama de la física que me atrajo a física es la astronomía. Entonces, sí, es una rama que me gusta bastante. Otra de las ramas que también me encantan es lo que es la física nuclear. Entonces, esas serían las dos ramas que más me atraen de la física. Perfecto, entonces ya en algún momento después realizaremos un programa de ese tema y ya, mira, de nuclear puede ser. Ya, porque astronomía ya tenemos otra persona. Bueno, ahora sí, ya conociendo a Xiomara, quiero entrarnos al tema de hoy. David, ¿cuál es el tema de hoy? Yo creo que no existe persona más famosa en la historia de la humanidad que Isaac Newton. Bueno, Tal vez científico, Claro. no específicamente persona, científico más famoso que Isaac Newton. No, todavía hemos escuchado, ¿no? En el colegio tuvimos la materia de física y viene la unidad de leyes de Newton. ¿Quién es este man? ¿Quién es este man? Pelo blanco, parece juego. Todos recuerdan por la manzanita. Por la manzana, la historia de la manzana. ya les dije la otra historia que de verdad es esa. Ya, eso para después, ¿no? Pero entonces, todos lo conocemos, todos hemos oído el nombre de ese man. Creo que algunos ya están hartos, ¿no? Si es que en el colegio vieron y no les gustaba física. Están hartos del nombre de ese man. Pero entonces, vamos a ir con el trasfondo de lo que era él. Porque no era una persona simple. Era una persona demasiado especial y Curiosa, yo diría. curiosísima, ¿no? Primero, antes de tal vez ver sus leyes y lo que hizo su trabajo, vamos a ir con su vida un poco, ¿no? Ya. Verán, Newton era de una familia muy acomodada, con plata, con dinero, ¿no? Y era una familia de campesinos, ¿no? Ellos trabajaban en la granjita y todo eso, ¿no? Newton no era muy bueno en estas actividades de granja, era como que no se le daba bien a diferencia de sus hermanos y sus familiares. Entonces su mamá, en vez de ponerlo a hacer al arado, a la siembra, lo puso a estudiar en la Universidad de Cambridge. Entonces, ahí, porque Newton... Ya desde pequeño se metió a la universidad. No, pues claro, después de todo el tiempo que pasó en la escuela y bla, 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 ya cuando le tocó, entró a la universidad en vez de ayudar con el trabajo familiar, ¿no? Y ahí se fue ganando renombre porque el man era estúpidamente inteligente. El desgraciado descubrió tantas cosas a tan temprana edad. Fue una muy buena idea de su madre, ¿no? Porque su madre obviamente no sabía, ¿no? Cualquier madre lo hubiera puesto a obligarlo a trabajar en el arado en vez Las malas. de estudiar. A jugar pelota. Pero fue un acierto bastante grande, ¿no? Y todos sabemos que él después fue profesor en la Universidad de Cambridge, se convirtió en doctor. Y cuando pasó la peste negra en Europa, fueron sus principales descubrimientos mientras estaba en la pandemia, estaba en reclusión, ¿no? Y ahí fueron las principales cosas que él hizo. Conoció a tanta gente, conoció a Halley, conoció a Kepler, conoció a... ¿Qué más? ¿Cómo se llama? A Hooke. A Robert Hooke. Exacto. Son los grandes. Conoció, y el man tiene especialmente la obra que creo que todos conocemos. No, o sea, me refiero a la más famosa, donde está todo lo que él dijo prácticamente, es la filosofía natural, ¿no? Es un libro que prácticamente reúne toda la física mecánica hasta ese punto de la historia. O sea, el man no es un simple que yo qué sé, escucha ley de tal, y solo trabajó en esta cosa, ¿no? El desgraciado era un autodidacta a tal punto que sabía todo Él creó la física clásica, toda la física que está en el colegio, ¿no? Él prácticamente la creó él solito, ¿no? En una pandemia. A ver, Xiomara. ¿Cómo era la vida de la física, al menos, En ese punto. antes de Newton? Bueno, yo creo que la vida de la física estaba en torno a lo que eran las creencias de la religión y que, ajá. O sea, se tenían los conocimientos que Galileo había dado, pero pues se quedó hasta ahí, no era tan fuerte eso. Seguía siendo bastante... Claro, antes de que llegue Newton, nosotros teníamos lo que Xiomara en antes hablamos, la de la física aristotélica. Que antes de Newton o de Galileo,
En palabras sencillas, Aristóteles decía que para que un cuerpo no deje de moverse, necesitaba una fuerza constante que la esté empujando en este caso, digamos. Luego llega Galileo con su experimento que según dice que se subió a la Torre Pisa. Supongamos que sí. Y descubre que no es así, que los cuerpos, independientemente de su masa, van a tener una atracción uniforme de la aceleración gravitatoria. A partir de estos principios, fue que Newton, como dice Carlos, llegó a la peste es que no sé si era la bubónica. No, la bubónica fue en el 1300 y la de Newton fue en 1600. Creo que esta era la gran plaga, se llamaba. Sí. Era la misma, o sea, era un brote como un nuevo COVID. Ya. Una variante. Claro. Ya. Entonces, como el otro día hablábamos de lo que genera el ocio. Cuando uno está ocioso, ¿qué le toca hacer? Trabajar en su mente. Exacto. Entonces, él en este caso se puso, ¿cómo lo puedo decir? Se puso la chaqueta de la física y dice, no, si yo tengo este principio de Aristóteles, este principio de Galileo, ¿qué puedo llegar a ser yo? Y es aquí donde introduce sus aportaciones de matemática, en la mecánica y en la óptica. Entonces, ya con Newton, es curioso que Newton llegue a hacer todo esto, porque Newton hablamos de que era una persona extraña, o sea, curiosa. Era un ser ermitaño, si se le puede decir así. Y cuando Newton, no sé si sabían que Newton no quería publicar sus hallazgos, Sí, es verdad. sino que él lo hacía porque, ponle su pasatiempo, su hobby. Fue gracias a una amistad que el otro día leí un libro que decía la amistad que cambió la historia de la humanidad, que fue Edmund Halley. Edmund Halley, ¿quién era? Era un astrónomo que tenía una pregunta. Estaba junto con Robert Hooke y otro arquitecto, no recuerdo ahorita el nombre, y ellos estaban planteando el problema de la atracción de los cuerpos celestes. Y ellos sabían que ya era inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias, pero no sabían explicarlo matemáticamente y comprobarlo. Fue ahí que Hooke dijo, yo el otro día hablé, no eran amigos en ese tiempo, habían tenido una conversación. El otro día hablé con un tal Isaac Newton, quizás él me pueda ayudar, él sea mi hombre. Entonces lo va a buscar. Y ya conversando, Halley le dice, oye, que tengo este problema, y Newton le dice, ya lo hice. Ya lo hice. Y mientras se pone a buscarlo, porque lo había hecho hace tiempo según él, mientras se pone a buscar, Halley dice, wow, de verdad esta persona, el problema que estaba planteando con Robert Hooke y con el otro arquitecto, él tenía la solución. Bueno, a la final no encontró Porque Newton era una persona muy Sí, determinada. sí. Se me olvidó dónde lo dejé. no encontró los papeles. Y es curioso porque después le dice, no, mira, yo los voy a buscar, le dice Newton a Halley. No, mira, yo los voy a buscar y te los voy a enviar a la universidad. En este caso era la Royal Society. ya pertenecía a Halley, y yo te los voy a enviar allá. Bueno, a la final pasaron 3 meses y ese man como que Halley dijo, ¿será que me estará lamparroseando Newton, que ya lo has hecho? Y él se demoró tanto, Newton después explicó que se demoró tanto porque él la reformó con otro método numérico, porque en el primero no estaba satisfecho del resultado que había sacado. Perdón, Newton. Entonces, después de 3 meses es que le llega esto. Y fue ahí que Halley lo presenta con la Royal Society, y lo presenta a Newton. Y fue ahí que Newton empezó a hilarse con estos otros. Pero Edmund Halley le dice, no quieres publicar tus resultados en un libro o lo que sea. Y Newton, ¿para qué? ¿Para qué? Pero mira la gran amistad que viene a cambiar la historia de la humanidad. Edmund Halley le dice, tranquilo, yo te financio. Y le financió toda la publicación, porque en ese tiempo la Royal Society creo que estaba en una crisis financiera o algo así. Claro. Y fue así. Entonces, Newton ya lo teníamos, pero no hubiéramos tenido los trabajos de Newton si no fuera por Edmund Halley. Edmund Halley, bueno, ustedes lo conocen por el tema del cometa Halley, por... todos que tenemos lo conocemos el nombre. Mara menciona el poema. Bueno, resulta que Edmund Halley, a raíz de que Newton, publica esto, y bueno, ya también que conocen, ¿no?, todo lo que había hecho Newton, Edmund Halley le escribe un poema a Isaac Newton, donde prácticamente le dice
que es el mortal más cercano a los dioses, prácticamente un dios. No sé, medio rara esa amistad. Sí, pero no sé, medio... La verdadera amistad. Entonces, Newton no se llevaba bien con nadie, pero imagínate para eso también con Halley, ¿no? Mira, más cercanos a Newton, ¿no? Imagínense, ustedes han visto The Big Bang Theory, Sheldon Cooper. Ese man es Newton. Ese man le copiaron a la persona y le pusieron ahí. Ese Newton, ¿no? La plena, para mí que era igual. Yo era igual así de medio presumido, medio recluido. Ya. Para mí ese man era igual. Claro, mira, este poema es que, si vamos a hablar de esto del poema, es como hablar de la historia de la humanidad. Como empezamos diciendo, antes de Newton se tenía la creencia de la física aristotélica. Una pelota se dejaba de mover porque se cansaba esa pelota. Luego vino Galileo, planteó las leyes de movimiento, en este caso de la inercia. Luego vino Newton, planteó sus ecuaciones, sus leyes, perdón. Pero si nos movemos un poquito más para acá, me voy a permitir salir un poquito del tema. Nos vamos a Albert Einstein. Es decir, como dijo Newton una vez, si he llegado a ver lejos es porque estoy a hombros de gigantes. Cada vez que se hace un aporte en la humanidad, en este caso en la física, en la ciencia, va a llegar a algún punto en el que otra persona, ponte que de aquí a 2-3 años, se encuentre otra física. Los problemas que no puede resolver la cuántica, los problemas que tiene la cuántica. Entonces, así como Aristóteles, Galileo, Newton y Albert Einstein, Edmund Halley quizás vio a Newton como, wow, este man vino, como él dijo en el poema, a darle luz a la oscuridad. Pero bueno, ya hablando un poco, conociendo cómo era este man, vamos ahí. Leyes de Newton. What? Leyes de Newton. Vale, vamos a empezar así por la más chistosa, jocosa y medio extraña. Menciónala, Humana. Primera ley. Bueno, la primera ley de Newton es la ley de la inercia, en la que nos habla y nos dice que un cuerpo va a mantener su estado, ya sea de movimiento o de reposo, mientras una fuerza no interactúe con ello. Eso es loco, ¿no? Porque tú vienes y lanzas una pelota y se detiene, ¿no? Y como que parece que nada interactuó con ella. En la vida real eso no se puede comprobar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, en este caso, del reposo o movimiento constante sería, es cuando no existe una fuerza externa que perturbe, en este caso, el reposo o el movimiento del cuerpo. Si yo tiro una pelotita aquí, obviamente se va a detener. Es porque tiene unas fuerzas externas, en este caso la gravedad, puede ser la fricción, cualquier fuerzas externas del viento, lo que sea. Si yo la tiro en el espacio, bueno, también existen algunas fuerzas que digamos, pero esta pelota ya no va a perturbarse como se perturba acá. Y es por eso que decía, y de hecho esta ley es parecida a la primera que planteó Galileo, del movimiento de inercia de los cuerpos. Exacto, ¿no? Es como que la menos intuitiva, porque hasta experimentalmente no se podría comprobar al 100%, ¿no? Porque en el espacio igualmente hay atracción gravitatoria y cositas, ¿no? Y es muy difícil comprobarlo, sin embargo, es real. Por ejemplo, cuando tú estás en el bus, ¿no? Como dicen, cuando tú estás en el bus, en la metrovía, bueno, por experiencia propia, supongamos que te caes y te pegaste con el palo del sostenerse en la metrovía, ¿no? Y te caes. Chuta, ¿por qué? Porque el bus se detuvo, pero tú no. Tú seguiste manteniendo tu tendencia a moverte, porque tú estabas acompañando al bus en su misma velocidad. Pero tú, el bus para de repente, tú no formas parte del bus, ¿no? Tú eres una entidad diferente al bus. Por lo tanto, tú sigues avanzando hasta cierto punto, donde ya por las fuerzas externas te detienes, ¿no? Pero tú avanzas, ¿no? Y te caes. Y es por eso, ¿no? Por eso es algo cotidiano que todos pasamos, pero es que la ley de Newton está presente ahí. O como en un carro, cuando tú das una vuelta en el carro, te vas para un lado, te vas para el lado que estaba el carro antes. Así es lo mismo, ¿no? Oye, esa, digamos, no sé si viste un video que había, que es así mismo, ponen en un carro, el carro va a una velocidad, y está unas llaves, cualquier objeto, y hay un globo de helio. Cuando frena el carro, los objetos se van para adelante, ¿verdad? Pero el globo se va para atrás. Entonces, ese problema les maquineó la mente, porque el globo debería también irse para adelante. Ajá. Porque el globo iba a su velocidad, el carro cambia su velocidad, entonces el globo debería irse para adelante. Pero lo que pasa es que dentro del carro, ¿qué hay? Hay aire, y el aire es un fluido. Entonces las partículas de aire se iban para adelante, empujando el globo con menor presión para atrás. Oye, eso está bueno, eso no me lo sabía. Sí, Mira tú, oye. Y bueno,
¿Qué más implicaciones podrías ponerle a esta ley? Creo que es como que parece obvia, ¿no? Pero es la más importante. La más, como que así. ¿Qué más implicaciones le podrías poner? Ejemplos, algo. Bueno, otra implicación que podría tener es la misma que, por ejemplo, decía Aristóteles, ¿no? Que, bueno, el cuerpo mantenía se movía porque había una fuerza que lo estaba moviendo. Entonces tú piensas y dices, bueno, hay una pelota que se está moviendo, ¿por qué se está moviendo? Y podemos decir que, o sea, que está yendo en velocidad constante y según la primera ley de Newton, pues eso diría que, o sea, que no hay, que no hay una fuerza que esté interactuando. En realidad sí habría lo que es la fuerza de fricción y habría lo que es la fuerza de gravedad. Pero ¿qué pasa con estas dos fuerzas? Que, bueno, al sumarse, ¿qué pasa? Dan igual a cero. Entonces prácticamente no habría una fuerza, porque estas fuerzas mismas se contrarrestan y al final sería cero, pero a simple vista y al simple análisis pues no podríamos como que determinar eso. Ahora que mencionaste a Aristóteles me acordé como que todo el mundo ahí endiosaba a Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles había dicho en la física que los cuerpos les gusta el piso, caen y tienden al piso. ¿Por qué? No sé, pero tienden al piso, ¿no? No, pero mira, otra vez volvemos ahí, Aristóteles. O sea, no lo quiero tratar como algo que no es, pero Aristóteles en realidad es uno de los mejores pensadores que ha tenido la humanidad. Ahora, yo pienso que estos principios físicos que él planteó fue con los recursos que tenía en esa época. Imagínate que Newton hubiera desarrollado su teoría cuando la gente no podía pensar, cuando la gente tenía que creer en algo. Estamos hablando de la época de la Inquisición, épocas así oscuras de la humanidad. Entonces fue cuando llegó Newton, que de verdad dijimos, como el Renacimiento. Recordemos que Newton se guió mucho de la filosofía de Descartes para hacer sus trabajos. Ya hablamos de que Newton no tanto trabajó en la física, sino que más en la teología y en la alquimia. Entonces, así mismo como Newton planteó sus cosas, después vino Albert Einstein y dijo, no, pues, no es así. Tú lo estás mirando desde un punto de una fuerza, yo lo estoy mirando desde el punto de una deformación del espacio. Entonces, así como Newton refutó a Aristóteles, Albert Einstein refutó a Newton. Entonces, todo es un círculo. Wow. Tremendo. Y bueno, ya sabiendo, digamos, la ley más difícil, la dejamos de lado, como que la más chistosa, ¿no? Vamos a la segunda. David, ¿cuál es la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton, o más conocida como la ley fundamental de la dinámica. ¿Por qué de la dinámica? Cuando uno estudia física, al menos en movimientos, existe la rama de la mecánica. Por esta rama de la mecánica se subdivide en otras dos ramas, que es la cinemática y la dinámica. La cinemática trata el movimiento de los cuerpos, pero sin relacionar la fuerza que producen este movimiento. En este caso la dinámica, que es la que trabajó Newton, es la que ya la relaciona el movimiento de un cuerpo, la aceleración, el cambio de posición que va a tener un cuerpo, va a ser relacionado con una fuerza que sea aplicada a este cuerpo. Entonces esta es la fórmula que creo que en la física en todos lados se usa. F es igual a m por a. O ya en mecánica es la derivada del momento. Todos la hemos usado alguna vez, como que en el Entonces, colegio. ¿qué te indica esta fórmula? Porque esta fórmula es rapidito de entender. De un lado tenemos F, de un lado la ecuación, y del otro lado tenemos masa y aceleración. Es decir, si yo quiero tener una fuerza mayor, tengo que subir alguna de estas dos para que suba. Tiene que mantenerse la igualdad en la ecuación. Es decir, que si yo quiero pegarte más fuerte a ti o empujarte más fuerte, pues. Si yo quiero empujarte con más fuerza, yo voy a necesitar o que yo tenga mayor masa o que yo te aplique una mayor aceleración. Y así mismo. Wow. Entonces, esa define muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Omar, ¿qué es la masa? Como justamente esa segunda te da una razón de qué es la masa. La masa vendría a ser la resistencia al movimiento. Ya no que se realiza, ¿no? Juguemos con la ecuación, ¿no? Supongamos que hay una masa grandísima, ¿no? ¿Va a ser más fácil moverla o no? Una masa así enorme. No, sería más difícil moverla. Ah, no. O sea, pero juega con la ecuación. Porque... A ver, si la masa es más grande, requeriría de más aceleración. Más fuerza. Más fuerza. Claro. No, así requeriría de más fuerza y, bueno, Y de hecho la aceleración debería ser más pequeña. tendiendo a Cero. Pero eso es un caso Sí. infinito, pues. No, por eso, o sea... Dije muy grande, no dije infinito.
Sí, debería ser. No, claro, porque mira, en este caso, si yo tengo algo arriba de la división y quiero que sea mayor, tengo que dividirlo para algo pequeño, para que me sea igual a la masa que tú me estás hablando. Claro. Entonces, como... Ay, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, no recuerdo cómo se le dice, pero si yo tengo una fuerza imparable Ya. y esta choca con una masa inmovible, ¿qué pasa? Mito, porque porque según las leyes de la lógica no puede existir una cosa si existe la otra. Si existe una fuerza imparable, no puede existir un objeto inamovible por simple lógica. Pero por la fórmula. Ay, no, cállate. Por la formulita que estamos haciendo, po. Igual, pero igual te estoy diciendo que no puede existir una cosa sin la otra. Bueno, ahora otra ley más. Tercera ley de Newton, ¿no? Voy a explicar. ¿Por qué no sabes? Mi favorita. Ah, ¿en serio? Sí. Ya. Sí, la mía también. Ley de comprobé. acción y reacción, que mucha gente le dice ley de causa-efecto, ¿no? También. A la ley de reacción y reacción. Resulta que cuando tú aplicas una fuerza contra un cuerpo, esta se va a hacer, la misma fuerza se te va a aplicar a ti. Exactamente la misma, en ningún caso es diferente, la misma. Ahí viene la cosa, por ejemplo, supongamos que, yo qué sé, estoy empujando este libro de aquí, lo voy a empujar, ¿ya? La misma fuerza que yo le estoy aplicando al libro se me está aplicando a mí mismo. Ahora la respuesta es, ¿por qué el libro se mueve y yo no? Estamos aplicando la misma fuerza entre nosotros. A ver, escúchame. ¿Tú cuánto pesas? ¿Eso es un ataque? No, es por la masa en este caso. Ya vimos la formulita que la fuerza depende de la masa. La fuerza que tú estás ejerciendo para mover esta masa es tan diminuta que no debería afectarte para mover tu masa. Exacto. Entonces, yo peso, digamos, 75, 80 kilos. Ahora trata de mover un bus, pues. Empuja un bus así, pues. Ajá. Esa es la cosa, ¿no? ¿Qué pasa con un bus? Un bus es enorme, ¿no? Si tú empujas el bus te va a empujar a ti. Exacto. Por ejemplo, cuando tú empujas el bus, te chocas con una puerta. ¿Han visto con esas de las películas? Otra vez bobas y te chocas con una puerta. ¡Pum! ¿Qué pasa? Te caes hacia atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recordemos que ahí hay algo llamado transferencia. ¿Qué? Aquí hay algo llamado transferencia de momento. Sí. Como tú estás quieto, en el momento del impacto, tú no te mueves, sino que le transferiste tu momento de tu momento positivo que tenías cuando te fuiste corriendo y pum, le impactaste, se lo transferiste a la puerta. Pero como la puerta necesita mucho más momento para moverse, para romperse, todo ese momento te lo dio a ti de mala y te botó, ¿no? Por eso es que cosas pesadas a sí mismo es difícil moverlas, ¿no? Imagina algo, como aquí se usa bastante la definición de vectores, ¿no? Sí. Tú le aplicas, digamos, una fuerza a la pared y como estás aplicándolo en vector hacia allá, Una flecha una para allá. flecha exactamente hacia la dirección de la pared. Y la flecha te regresa la misma fuerza hacia ti, solo que la pared necesita muchísima más fuerza para moverse y tú menos, por lo tanto tú sales disparado. Claro, es lo que hacen, por ejemplo, los cohetes. En términos sencillos, ¿qué es un cohete? Propulso. Es algo que expulsa algo para abajo y esto que expulsa para abajo lo manda para arriba. ¿El cohete qué? En este caso bueno, no sé si sabían, pero los cohetes necesitan demasiada propulsión para salir. Claro. Por eso, de hecho, el cohete es esto, el contenido que lleva y todo esto, combustible. Entonces, esto es lo que pasa en el cohete, esto es lo que nos está pasando ahorita a nosotros. Nosotros en este caso estamos ejerciendo un vector hacia abajo. Vamos con la pregunta. Quería preguntarle a Jimena, cuando saltas, ¿qué pasa? Salto. Aplico una fuerza hacia el piso. Y el piso me regresa la misma fuerza con la que lo apliqué. Obviamente el piso tiene como habíamos dicho, una masa más grande, entonces... La tierra. Claro, no, ajá, no, en la tierra. Ahora, Entonces... si todas las personas del mundo saltáramos, moveríamos la tierra. Wow, yo creo que no. No, Si estuviéramos repartidos uniformemente, no. no, exacto. Exacto, porque los fuerzas se cancelarían. Ajá. ¿No? Pero si estuviéramos, digamos, toda la humanidad en un punto, Tampoco. No Muy sé, pesada no. la ¿te tierra. agarra? ¿Cuánto pesa un ser humano promedio multiplicado por el número de humanos en la Tierra? Imagínate. 70 kilogramos, 60 Como kilogramos. mucho 70, 65. Y ahí multiplicado por los 8.000 millones de humanos que hay ahorita. Uf. No, No, sé. o sea- Lo dejo para pensar, ustedes háganlo. A mi mamá le pongo a pensar. ¿No? Y ahora, creo que la ley con la que más
juegan todos la más divertida, yo le pondría la más divertida. La ley de gravitación universal. Que no se la considera, siempre le llaman 3 leyes de Newton. 3. La cuarta es como una especie de, digamos, DLC de las 3 anteriores. ¿Y qué dice? Tú, porque eres astrónomo. ¿Qué dice la? ¿Sí? Ya tengo título. Yo ¿Qué no sabía. dice la ley de gravitación Avalado por universal? él, A ver, mira, sencillo. Y en este caso puede ser explicado de una manera experimental. Newton se dio cuenta, hagamos el ejemplo de la manzana. O sea, se dice, no sabemos si sucedió en realidad, de que Newton vio caer una manzana. Y cuando vio caer esta manzana al suelo, se preguntó si la manzana es atraída por la Tierra, ¿será que la Luna también siente esa atracción a la Tierra? Entonces ahí es que el man dice, ¿será que las masas crean como esta fuerza invisible que una masa atraiga a otra masa? Entonces, con este ejemplo que no sabemos si en realidad pasó lo de la manzana, Newton planteó su fórmula de la ley de gravitación universal, que sirve en algunos fenómenos, pero ya con la física actual, cuando esos fenómenos los sacamos a sistemas no inerciales, vemos que ya no sirve. Entonces, ¿qué te dice la ley de gravitación universal? De que la fuerza que va a existir entre dos cuerpos, ponte Carlos y Xiomara, ustedes tienen masa, obviamente, y están separados por una distancia, obviamente. Entonces, la fuerza que va a existir entre ustedes, la fuerza de gravitación o fuerza de atracción, va a ser proporcional a la multiplicación de sus masas. 70 kilogramos. Por eso me quedé callado. No, indaga. Ya, supongamos. 1 kilogramo. Ya, gracias. Para evitar problemas, dice. He visto problemas con las mujeres. La salvé. 1 kilogramo. La fuerza va a depender de sus masas, Exacto. pero va a ser inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Es decir, ¿qué significa inversamente proporcional? De que va a afectar si ustedes se alejan mucho más. Esta distancia que se van a alejar, por ejemplo, están aquí, después se alejan. Esta distancia va a ser cuadrática, va a afectar a su fuerza. En cambio, es proporcional a sus masas. Ahora, si Carlos no pesa 1 kilogramo, sino que pesa, ponle 100 kilogramos, y Xiomara pesa 1 kilogramo, ¿qué va a pasar? La fuerza de atracción, ¿qué va a hacer con estos cuerpos? La de él va a ser mucho más, grande que la mía, ¿no? Entonces, ¿quién va a atraer? Bueno, en realidad ambos se atraen, Claro. pero ¿quién se atrae con mayor magnitud, se puede decir? Sí, la fuerza que más. Bueno, la fuerza que él aplicaría a mí sería la que más me creyera. Claro, entonces tú te irías hacia él. Eso es lo chistoso, ¿no? Todas las cosas, nos estamos atrayendo a todo lo que hay, Sí. todo lo que tenga masa. En Claro, el es que universo. simplemente por tener masa y estar Ya separados, deformamos lo que es. en este caso yo la estoy atrayendo a ella y ella me atrae a mí, y así mismo contigo, el telescopio, la lámpara, el micrófono. Pero ¿por qué es que no nos vamos así? Por la constante de gravitación universal. Habla de eso. La constante de gravitación universal es, no sé si han visto, siempre en las fórmulas que se trata de atracciones, por lo menos en la ley de Coulomb pasa lo mismo, hay un factor que es una constante, que en el caso de la ley de Coulomb es la constante dialéctrica y aquí es constante de gravitación universal. Es una cantidad muy, muy, muy pequeña. Es sacada del laboratorio, ¿no? Y es necesaria para que no me atraiga, digamos, nos estemos pegados todos en una sola pelota chiquita en el universo, ¿no? Sino que sea una magnitud pequeña, hasta tal punto de que hasta la atracción, digamos, la repulsión electromagnética la puede evitar. Por eso es que no me pego a Gemara, no me pego a vos ni a nada de esa habitación. Pero lo curioso y lo que me gusta es que técnicamente todas las cosas en el universo se atraen entre sí, ¿no? Hasta la estrella más lejana del inicio del Big Bang, que está, quién sabe dónde te está trayendo, ¿no? Te está trayendo hacia vos y tú a ella. ¿Pero por qué? Porque en las fórmulas, si te das cuenta, bajo un radio, ¿no? Ese radio no puede ser cero porque es una indeterminación. Entonces, siempre va a haber una distancia, por más larga que sea, va a haber una distancia o más pequeña que sea, ¿no? Entonces, todas las cosas del universo se están trayendo hacia ti. Pero no significa que el universo conspira hacia ti, ¿o no sabes? Y es de aquí que sale el problema de los dos cuerpos. Y después el problema de los tres cuerpos. Y después el problema de los n cuerpos. Bueno, hablando del problema de los dos cuerpos, ¿sabes, Xiomara?
se dice que solo se puede predecir el movimiento de solo dos cuerpos al mismo tiempo. Pero cuando ya se incluye uno más, por ejemplo, 3 cuerpos, ya no se tiene una trayectoria definida, sino que ya pueden ser Claro, las resoluciones son ya muchísimas. por métodos numéricos. Ajá, muy Pueden ser caóticos. Muy, muchísimas. muy extensos. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sistemas binarios son los que estrellas que giran, los sistemas binarios de estrellas, agujeros negros. Esos son fáciles de explicar para Newton. Newton nunca resolvió el problema de los 3 cuerpos. Le estaba diciendo, puta, hasta para Newton estaba difícil, ¿no? No, es que el que lo propuso en realidad fue Kepler. Claro. Kepler fue, bueno, a través de sus leyes de Kepler, fue a través de sus leyes de Kepler que él propuso el problema de los 2 cuerpos y se dio cuenta de que la trayectoria que van a seguir una masa mayor y una masa menor puede ser una elipse. Y de hecho es una elipse. Entonces, ese problema, ¿qué puede ser? Tierra-Sol. Pero ahora es el mismo problema con Tierra-Sol-Luna. Es una trayectoria muy Ahí ya rara. se complica. Ahí lo que tú puedes hacer es simplificar el problema en Tierra-Sol y después Tierra-Luna. Y ya haces tus truquitos. Sí, pero igualmente es como que sería muy Claro. inexacto, ¿no? Y chuta, ese es un problema que hasta ahorita está. No hay una resolución simple, ¿no? De estas cosas. Te puedes hacer aproximaciones grandísimas con computadoras y todo, pero no hay una resolución exacta. Es que mira que esta ley de la gravitación dio, por ejemplo, se tenía en cuenta de que los cometas ¿qué es? Algo que nos visitaba, ponle una vez por 70 años. El cometa Halley creo que es una vez por 70 años. ¿80 era? Algo por ahí. Y ellos creían que era un enojo de los dioses o una maldición que les tiraban. Decían, wow, porque los cometas se quedan viendo por algunas semanas. Entonces decían, wow, ¿qué es eso? Pero fue Edmund Halley, que de hecho el cometa Halley se llama así, por él, que dijo, ¿por qué regresa? ¿Por qué si se va? Se dio cuenta que es el mismo. ¿Por qué si se va? Regresa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué lo atrae? Y ahí es que le pregunta a Newton y Newton le dice, Ya sabía. la gravitación, pues pa. ¿Qué más? Simple. Bueno, hablando, ¿no? Estas son las 4 leyes de Newton que todos vemos en el colegio, ¿no? Ahora ya, vamos a una parte un poquito más oscura, cositas chistosas que tenía Newton, ¿no? Como personaje. Oscuritas. Hay que recalcar que Newton, además de pasar a estudiar óptica, que bueno, no revisamos la parte de óptica, tal vez en un capítulo posterior sobre ese tema. Newton pasó, digamos, el 40% de todo su tiempo libre estudiando física, astronomía, tal, óptica y todo, ¿no? Inventando toda la física clásica. Y el otro 60% era sus investigaciones teológicas y alquímicas, porque sí, Newton era alquimista. La alquimia todavía existía en su tiempo. El man creo que, de verdad intentó buscar la piedra filosofal. Creo que, no, de verdad no me acuerdo. Pero creo que el man como que estaba planteando con métodos matemáticos tratar de encontrar algo parecido. No mencionaba la parte matemática. No decimos nada. Me pasa la voz. No, y entonces, chuta. Todo ese asunto porque Newton era un cristiano devoto. Creo que era un cristiano así acérrimo. Y al tal punto que, bueno, no le gustaba la iglesia católica, la consideraba como que falsa. Tenía pensamientos muy heréticos. ¿Sí o no, Gemara? Él manejaba lo que era la teología voluntarista. Algo Entonces, ajá. Era un hombre chistoso. ¿No? Le gustaba el protestantismo. No creía que eran... Como mucha gente ahorita que no le gusta la religión católica, era igualito. ¿No? Y así, de hecho, Newton predijo una fecha para el fin del mundo. En 2060. No me digas ¿En que... serio? No, sí, estudiando la Biblia, Newton dijo que el mundo se iba a acabar en el 2060. Wow. Esa sería la fecha del apocalipsis final. Sí me da tiempo. ¿De qué? Termina la Seguir carrera. existiendo. Sí me gradúo. Y bueno, considerando, ¿no?, todas estas implicaciones físicas y todo esto de Newton, no hay física, matemáticas. Ahora, Xiomara, ¿qué, aparte de estas cosas de física, qué cosas matemáticas descubrió Newton? Interesante. Bueno, Newton colaboró en lo que es en las integrales, en cálculo. Entonces, bueno, a él no se lo reconoce por eso, pero sí, él colaboró, pucha, o sea, tuvo la mayoría de su tiempo ahí metido en eso. Claro, es que él para llegar a sus leyes, él quería demostrarlo, o lo que él quería descubrir, se dio cuenta que la matemática estaba incompleta. Entonces el man dijo, chuta, antes de hacer mi casa, primero voy a aplanar el terreno. Sí. ¿Ya?
Entonces aplana el terreno, es decir, crea el cálculo infinitesimal en este caso, que lo necesitaba para las variaciones de las perturbaciones de las órbitas, que sea. Y fue que entra aquí. Pero aquí también es algo oscuro de Newton, algo de rival, de que le aplicó la tercera ley de Newton a un man. Y que le dio un puñete y el otro le regresó el mismo puñete. Él era piteado, bueno, no piteado, era... Rival. Sí, tenía una trinca, digámoslo así, con Leibniz. Sí, Gottfried Leibniz. De que, bueno, en realidad las derivadas y las integrales, como las usamos actualmente, las usamos las que usa Leibniz. Las notaciones que usaba Newton se utilizan en una parte de la mecánica, pero tal como conocemos la derivada, los cambios infinitesimales en las variaciones, lo que sea, es gracias a Leibniz. Pero Newton fue más famoso que Leibniz y se le atribuye este cálculo, este descubrimiento del cálculo infinitesimal a Newton. Aunque en realidad no se sabe si fue uno primero o el otro, porque uno decía, no, yo lo descubrí, pero no lo divulgué, no lo publiqué. Ah, no, yo lo descubrí y lo publiqué de una y una. Ya, bueno, esas cosas. ¿Team Leibniz o Team Newton? Bueno, voy a hacer física, entonces Team Newton. Pero Leibniz también, bueno, Leibniz era físico y matemático. Sí. Cuando los matemáticos van a Leibniz, obviamente. Es que a ver, su notación es más bonita, es mejor. Me gusta más su notación de dx sobre dy, etc. La de Newton es más... De ahí Newton también... Ay, ¿a quién le había quemado una foto? Se me fue el nombre de este científico. Yo no tengo ni bola tapara. ¿Cómo se llamaba ese científico? No sé si era Robert Hooke. No era Hooke, digamos. A Hooke lo odiaba, me acuerdo. Newton Era odiaba a Hooke, me acuerdo. Le tenía ¿Por qué una lo odiaba? tirria. No me acuerdo, pero le tenía una tirria. Espera, vamos a buscar. Busca. Porque eso es un pasado oscuro del man. Champán. Qué buen nombre, qué buen apellido. Ah, ya. Terminemos. Ya para terminar. Ah. Ya para terminar. Yo, ¿Qué le Chapman. dice? Ahora yo soy el que tiene miopía. Tenía otra rivalidad, ¿no? Que era con el científico Robert Hooke. Lo han escuchado de la ley de Hooke, que es de las resortes, ¿no? Y me acuerdo que era porque cuando Newton publicó los principios con su ley de gravitación, Hooke se había escrito antes de publicarlo, unas cartas con Hooke, ¿no? Donde supuestamente Hooke le daba ideas para la gravitación. Le dio la idea principal. Newton rechazó, le dijo que si bien le inspiró a seguir con astronomía y le dio la motivación de seguir en ese asunto, finalmente no fueron sus ideas las que le hicieron plantear su ecuación y todas esas vainas, ¿no? Y se pelearon, ¿no? Este man de Hooke era presidente de la Royal Society, entonces era técnicamente su jefe. Entonces era esa tirria, y yo hasta que se murió. Ese man no es que era una rivalidad, no es que una rivalidad como era con este man de Leibniz. Esos manes se odiaban, ¿no? Hasta que finalmente cuando este man de Hooke muere, Newton publica como que una especie, no sé si revancha o una especie de, sigo vivo, publicó su teoría corpuscular de la luz, de óptica, ahí está. Y tú estás muerto y no lo vas a poder ver, ¿no? Y ahora, con último así acto de tal vez odio, ¿qué pasó, Xiomara? Cuando la Royal Society se mudó, él, no se sabe si es que lo dejó olvidado o es que realmente lo mandó a destruir y esas Lo cosas. quemó, Al último retrato de Robert Hooke. No, el único, porque, O sea que no El último. no sabemos cuál es la cara de... o sea, hay unas recreaciones. Sí, he visto que hay unas recreaciones de básicamente cómo era su autorretrato. Pero su exacta cara, probablemente por culpa de Newton, no la lo sabemos. Él era bien desquiciado. Era bien desquiciado, pero eso me gusta. Eso me gusta. Era bien cínico. Pero estos científicos desquiciados son los que suelo admirar. No. Pero bueno, descubrieron unas cuantas cosas, ¿no? Y eso es lo que tenemos para el programa del día de hoy, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta el siguiente programa de Destello Físico. Chao. Adiós, bye. Chao, chao.